ha vencido la muerte. Queremos ser apóstoles de la vida. Bien, vamos adelante en el programa de Sexto Continente. Y voy a comenzar hoy a hacer algo que nos durará pues unos cuantos programas, que es la presentación de un documento muy interesante. De hecho, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, estuvo esta semana aquí, antes de ayer, presentando este documento, El Dios fiel mantiene su alianza, aquí en Alicante. Entonces es un documento recién hecho público por parte de Conferencia Episcopal Española, en el que, bueno, pues se quiere subrayar, ayudarnos a tener una lectura crítica de este momento tan increíblemente duro que estamos viviendo en España. Bueno, en España solo no, pero en la cultura occidental, ¿no? No estamos solo en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y es verdad, ¿no?, que en los últimos años los cambios están siendo a la velocidad de la luz, ¿no? Batería de leyes que nos quedamos boquiabiertos frente a ellos, ¿no? Que si la ley trans, la negación de la patria potestad de los padres en la ley del aborto, imposición de una nueva antropología en la escuela, generando sin precedentes crisis en los niños, crisis de identidad, pensamiento único que se impone en la enseñanza, por ejemplo, la memoria histórica, diciéndonos bajo ley que hay que decir de la historia, ¿no? Despenalización de delitos para pactar con los delincuentes y así poder continuar en el poder. Ataque frontal a la separación de poderes. Bueno, muchísimas cosas, ¿no?, que están aconteciendo dentro de una lógica en la que no hay valores morales, sino que lo único que vale aquí es la lucha por el poder, ¿no? Bien, pero aunque esto se ha desatado en los últimos años a la velocidad de la luz, es importante ver cómo todo esto venía de atrás. Es lo que este documento quiere aquí subrayar. Todo esto venía de atrás, venía de lejos. Es la crisis de la modernidad, ante la cual no habíamos tenido suficiente capacidad crítica. Solo algunos, adelantados a su tiempo, habían sido capaces de ver que en esa crisis de la modernidad iba a venir todo esto. Por ejemplo, Chesterton, el cual aquí en este programa también solemos tener siempre un rincón para él. Él hace un siglo veía perfectamente dónde iba la crisis de la modernidad, ¿no? Ya nos advirtieron que se estaba cambiando el agua de la pecera sin que los peces lo advirtiésemos. El problema de fondo es el cambio del teocentrismo por el antropocentrismo que acontece en la modernidad, ¿no? O sea, que Dios deja de ser el centro de la cosmovisión para poder pasar a ser el hombre, olvidando de que ese hombre está herido, que existe un pecado original, que existe, o sea, que estamos heridos. Y entonces, claro, pues si nos olvidamos de eso y hacemos una visión en la que nosotros estamos en el centro, nuestras heridas pasan a ser el centro y respiramos por nuestras heridas y legislamos por nuestras heridas y convertimos nuestras heridas en derechos, Bueno, o sea, es decir, que ahora nos echamos las manos a la cabeza viendo a dónde hemos llevado, ¿no? A dónde hemos llegado, pero es que todo esto venía de antes. Venía de antes. Entonces, este documento, que iremos exponiéndolo poco a poco en los programas del Sexto Continente, nos ayuda a tener esta capacidad crítica, a hacer un verdadero diagnóstico de dónde vienen los males. No meramente reactivo, sino también reflexivo. No limitándonos a decir esto está fatal. No, hay que ponerle a las cosas nombre, hay que precisarlas, El diagnóstico clave, el diagnóstico central que se hace en este documento, que ya eso había este término que voy a mentar ahora, ¿no?, que es la palabra clave. Este diagnóstico ya había sido formulado pues cuando la Conferencia Episcopal Española hizo público su programa su plan pastoral, ¿no? El término es el siguiente, el diagnóstico es el siguiente: tenemos un problema, tenemos una crisis de desvinculación. Estamos desvinculados, nuestra cultura está desvinculada. Estamos desvinculados, el hombre está desvinculado de Dios en primer lugar, claro, de Dios. Cuando el hombre no da la espalda, Dios solo ve su sombra. Un hombre sin Dios es como un pájaro sin aire, es como un pez sin agua. De ahí viene todo el problema. Cuando el hombre se desvincula de Dios, pues es que aparecen ahí todas las sombras.
Y de ahí, bueno, pues nos desvinculamos de la sociedad, claro. Si me desvinculo de Dios, me desvinculo de la sociedad. Y entonces ahí tenemos, nos metemos en una burbuja en la que me aíslo, con la gran colaboración de la tecnología, me aíslo en una burbuja y me desvinculo de la sociedad. Ande yo caliente y ríase la gente, no, pues ya está. Me centro en mi bienestar. Y también nos desvinculamos de la familia y del matrimonio. No sabemos amar. Sufrimos, el lugar del matrimonio y de la familia es un lugar de sufrimiento. No sabemos distinguir entre me gusta, me apetece, quiero, amo. No sé distinguir eso. Nadie me enseña a amar. Nos desvinculamos del matrimonio y de la familia. Nos desvinculamos del trabajo, esa vocación al trabajo que dignifica al hombre, nada, entran en este poshumanismo, la tecnología va supliendo, y no digamos nada, la inteligencia artificial va supliendo la dignidad del hombre en ese realizarse en su trabajo. Pasamos de trabajar a tener empleos pues cambiantes continuamente, ¿no? Nos desvinculamos de la historia, ojo, nos rompemos con las raíces históricas, ¿no? Y encima nos dicen lo que está prohibido decir de la historia, lo que está prohibido. Te voy a decir yo quién es el bueno y quién es el malo de la historia. Y además tienes que decirlo por ley, ¿eh? Nos desvinculamos de la propia conciencia, estamos atrapados por adicciones, estamos atrapados en la pornografía, estamos atrapados en el alcohol, estamos atrapados en la pereza, nos desvinculamos de la propia conciencia, entonces es como si el cuerpo no nos arrastrase, y no tenemos una conciencia que guíe la vida. Nos desvinculamos de nuestra propia antropología natural, de nuestro propio cuerpo, de mi propio ser, ya no sé ni quién soy. No sé ni quién soy, no sé si soy hombre o mujer, pero vaya pedazo de crisis, ¿no? Que tienen, en este documento se subraya la desvinculación como el punto clave. Entonces, frente a esto, lo que se insiste, ¿no?, en este documento es a ver que todo está conectado, todo está conectado. No se puede abordar los asuntos por separado y con criterios distintos, no, que nos despistan. Hay que abordarlo todo en esa clave, buscando una clave que nos haga buscar el sentido global de todo. Y nuestra respuesta tiene que ser católica, es decir, se refiere católica a la palabra católica en el sentido universal de totalidad, es decir, una respuesta que sea integral, integradora de todos estos frentes, ¿no?, a los que he mentado ahora mismo, el trabajo, la familia, la identidad, todos, ¿no? Que alguien me dé el sentido, que alguien me dé el sentido, que tenga una coherencia, que lo que no puede ser, por ejemplo, es que yo pues tenga sensibilidad pues para los valores matrimoniales y esté a favor de la vida, pero luego no tenga sensibilidad, ¿no?, pues en la dignificación del trabajo o a la hora de desenmascarar pues tanto puesto de trabajo basura, tanto empleo basura, por ejemplo, ¿no? O al revés, que yo tenga sensibilidad pues para determinados temas ecológicos, para el tema del reciclaje, soy muy sensible para los temas de la naturaleza, pero luego me trago un camello, acepto el aborto, y entonces ¿dónde está la sensibilidad ecológica humana? O sea, es decir, no es posible que tengamos sensibilidad para unas cosas y otras no. O sea, nuestra respuesta tiene que ser integral, integral. Entonces el Papa, en el documento de Fratelli Tutti, ¿no?, la encíclica Fratelli Tutti, él dijo, ¿no?, el punto 34, todo está conectado, todo está conectado. Entonces hay que tener una cosmovisión en la que todo se integre, ¿no? Porque en el fondo, fijaros una cosa, detrás de toda cuestión política, económica o social, siempre hay una cuestión religiosa. O sea, claro, o sea, si no tengo una visión trascendente última de la vida, eso va a afectar a mi visión política, económica, social, claro, ¿no? Entonces, ante la desvinculación, es importante mostrar la verdad, la bondad y la belleza de la alianza
que es la que nos descubre los vínculos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra alternativa a la desvinculación? Alianza, alianza. La alianza con la que, o sea, en la creación del mundo hay unas huellas digitales que Dios ha dejado en la creación. Y esas huellas digitales nos hablan de alianza. La alianza de Dios con la humanidad, la alianza matrimonial, la alianza de amistades y relaciones sociales, la alianza entre los pueblos. Esas son las huellas digitales que Dios ha dejado marcada, ¿no?, en la creación. Por eso tenemos que, para salir de esta crisis, hay que ir a las fuentes. Para salir de esta crisis hay que ir a la fe trinitaria, que es clave, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay una íntima unión entre la fe trinitaria y el concepto de persona, el concepto de matrimonio, de familia, de la comprensión de la sociedad, del mismo sentido común. ¿Eh? Porque es que la desvinculación con Dios conlleva, pues, que nosotros seamos como un individuo aislado, ¿eh? Y que la familia se reduzca a un consenso universal modificable, que la familia sea un chicle, que cada uno haga. Claro, es que si nos desvinculamos con Dios, nada tiene su ser propio. Entonces, este es nuestro gran reto, ¿no? Nuestro gran reto. El mundo sufre mucho porque se ha desvinculado, sufre mucho. En el documento se habla de que estamos marcados por las pasiones tristes, que son ira, indignación y resentimiento. Asómate a Twitter y verás. Asómate a Twitter. Vas a ver tú la gente cómo está marcada de ira, indignación, resentimiento. Vas a ver tú lo que dicen porque están amargados. Entonces, nuestra propuesta tiene que ser redescubrir los vínculos, la alianza en la que hemos sido creados, volver al amor primero, anunciar que somos hijos del amor de Dios, uno y trino, anunciar el evangelio de la familia, anunciar el evangelio del concepto de persona y de sociedad, ¿no? Entonces, fijaros que estamos en un tema muy importante, ¿eh? Tema muy importante. Este es un documento trascendente que a veces, ¿qué ocurre? Se publica un documento de este estilo, tiene 100 y pico páginas, y dice uno, madre mía, ¿y quién se lee un documento de estos de 100 y pico páginas? Eso, ¿qué incidencia puede tener, no? Eso mediáticamente hablando, pero qué torpes son los obispos, ¿no? Eso que se ha publicado, eso ¿quién lo va a leer? A ver, vamos a ver. Esto ha sido presentado no pensando que esto va a tener un traslado en las bueno, pues los titulares de mañana, ¿eh? Y además, os vamos a ser claros, si tuviese un traslado iba a ser para deformar, para deformar la cosa, pues eso, pues como ha pasado a mí, ¿no? Te dicen, Munilla compara el aborto con el tabaco, ya, o sea, cualquier cosa que diga un medio de comunicación va a ser para deformar, hacer un chiste. O sea, este documento ha nacido para que nosotros nos formemos, para que tengamos criterio, para que todos, comenzando por los obispos, los sacerdotes, los consagrados, los padres, las madres de familia, los profesionales de la enseñanza, los jóvenes universitarios, todos nosotros tengamos recursos, tengamos, digamos, recursos de reflexión para hacer una lectura crítica de lo que está pasando y para hacer una gran oferta de que haya esperanza, hay alternativa. Frente a esta gran crisis, la Iglesia tiene un gran anuncio, ¿no? Que es que podemos volver al amor primero, podemos volver al proyecto originario en el que Dios nos pensó en clave de alianza y no en clave de desvinculación. Bueno, por eso hoy hago así esta introducción primera e iremos presentando, ¿no? Pues este documento poco a poco. Le reservaremos un espacio en los programas de Sexto Continente hasta que podamos concluir. Tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.